Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a hacer la revisión de unos aproximadamente 20 artículos que tratan sobre los factores de riesgo y prevención de cáncer. Sí, vamos a ver factores dietéticos, nutricionales, sobre todo. Bien, primero tenemos este artículo que es la influencia de los ácidos grasos poliinsaturados en la prevención y promoción de cáncer. Sabemos que estos ácidos grasos poliinsaturados se relacionan cada vez más con la prevención de enfermedades crónicas de componente inflamatorio. En este caso, vamos a hablar sobre el cáncer, ¿no? Vamos a ver esta revisión sobre el cáncer. Se sabe también que estos ácidos grasos poliinsaturados trabajan a nivel de modulación, ya sea positiva o negativa, de la expresión de nuestros genes, ¿sí? Intervienen de forma decisiva pues algunos nutrientes de la dieta como son estos. El objetivo de esta revisión es revisar la bibliografía más reciente de los últimos 5 años sobre la ingesta de estos ácidos grasos poliinsaturados, su relación con el cáncer. Específicamente se ha encontrado data de próstata, mama y colon, ¿sí? En los métodos se han incluido 40 estudios conformados por estudios experimentales, dicho sea de paso, porque se trabaja pues, en componentes humanos. Los resultados que se obtuvieron son dos, básicamente, que los estudios en humanos primero son contradictorios, porque los experimentales en animales sí tienen un efecto protector in vitro, pero en humanos todavía no se ve la concordancia ni la causalidad directa. Resultado número 2 es que hay una clara evidencia del efecto protector de los ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo omega 3, ¿sí? No todos, sino el omega 3 en la prevención, pero de cáncer de colon. Entonces descartamos el cáncer de próstata, mama, y nos quedamos pues con la evidencia que tenemos del cáncer de colon. Tenemos también que el ácido linoleico, que es uno de estos ácidos grasos poliinsaturados, es el más frecuente en la naturaleza. Se encuentra principalmente en las semillas de girasol, cártamo y en el germen de trigo. El ácido linoleico se localiza en pequeñas cantidades en los aceites de colza y soya, que son los que conocemos más, el de soya. Y bueno, hay otro ácido eicosapentaenoico y el docohexanoico, que se encuentra especialmente en los alimentos marinos, ¿sí? Alimentos de origen animal marino. Bien, tenemos como por ejemplo, aquí vamos a poner nuestro puntero, y efectivamente aquí se ve la evidencia en cáncer de colon, próstata, colon, mama, mama, mama. Y efectivamente en la parte de cáncer de colon se observa que las conclusiones nos dicen que disminuye la proliferación de las células cancerosas. En de mama previene el desarrollo de cáncer de mama, previene el desarrollo, pero también acá tenemos que disminuye la expresión, y acá tenemos el efecto directamente de los ácidos grasos poliinsaturados, que hay un efecto preventivo, leemos las palabras claves, y los efectos de los ácidos grasos inducen a apoptosis, ¿no? Y esos son básicamente los resultados. También tenemos aquí que hay estudios epidemiológicos, ¿sí? En estas poblaciones, sobre todo mujeres evidentemente, y la medida de la exposición a estos ácidos grasos poliinsaturados, ya sea EPA, DHA, omega 3, ¿verdad? Y omega 6. ¿Sí? En cáncer de mama, por ejemplo, se menciona que no hay asociación. Después, un alto consumo de pescado azul disminuye el riesgo de cáncer de mama. En de próstata no existe asociación entre los ácidos grasos y el cáncer de próstata, no hay causalidad. Y en el último, que es el cáncer de colon, los ácidos grasos omega 3 disminuyen el riesgo de cáncer de colon en las personas participantes. ¿Sí? Entonces, dicho esto, para aseverar una correcta conclusión, sería que se ven estudios donde sí se muestra una prevención en cierto nivel,
pero aún los resultados no son concluyentes. Pero sí hay clara evidencia del efecto preventor, sobre todo en cáncer de colon. Sí, no se ha visto una relación directa ni de próstata ni mama. Tenemos aquí también el segundo paper, ¿sí? El cáncer de cuello uterino en Extremadura. Se refiere a que aquí en este artículo se quiere conocer sobre todo la prevalencia de lesiones precursoras, premalignas y prometiendo un desarrollo de cáncer en la vida adulta de la mujer. ¿Sí? Entonces se realiza un estudio transversal sobre una muestra de población mayor de 20 años, sexualmente activa, constituida por 4.200 mujeres. La población fueron de 7.222 personas atendidas en estos centros de planificación familiar. Aquí vamos a poner mi foto para que no nos interrumpa. Bien. La exposición, sobre todo a rayos X como factor de riesgo, sí se desarrolló. Se dice que hay una estimación puntual de riesgo relativo relacionado a la exposición a rayos X de 1.53. Esto quiere decir, este odds radio, que hay un 53% de mujeres que sí tienen el riesgo a desarrollar pues cáncer de mama, habiéndose expuesto a rayos X pues más de lo normal, ¿no? Hay una frecuencia aquí, una prevalencia, sobre todo en carcinomas y premalignos. También tenemos una presencia de mayor riesgo de cáncer de cuello de útero por la presencia de promiscuidad. Esta presencia de promiscuidad se eleva la prevalencia en la enfermedad a un 14.28%. El artículo número 3. Tenemos el tratamiento de cáncer de próstata en función de esperanza de vida y la comorbilidad y las guías de práctica clínica. Este estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados y tratados de cáncer de próstata en un hospital se vio estas variables, ¿no? Sociodemográficas, de comorbilidades, de tumor y de tratamientos secundarios. Bien, vamos a pasar a la siguiente. La conclusión es que el tratamiento de cáncer de próstata tiene en cuenta el riesgo y la comorbilidad, pero el seguimiento de las GPC puede mejorarse, principalmente en pacientes de riesgo alto. Es necesario adoptar medidas preventivas para reducir efectos secundarios cardiovasculares en pacientes sometidos a hormonoterapia. ¿Sí? Tenemos también que hay efectos secundarios en los pacientes de cáncer de próstata. Queremos ver el puntero. Bien. De próstata tratados en el hospital universitario son escasos, ¿no? En Mallorca. Parece razonable que aquí se puede ver claramente que parece ser que el hecho de evaluar los posibles beneficios de esta terapia hormonal teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular que hay en un paciente con cáncer de próstata, parece ser que un tratamiento hormonal va bastante bien. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque se establecen ciertas estrategias, recomendaciones para que los pacientes pues reciban esta terapia y mitigar los efectos de estos riesgos cardiovasculares, porque hay mayor frecuencia, ¿sí? Y mayor porcentaje de riesgo en los efectos secundarios como son la incontinencia, la disfunción eréctil sobre todo. Entonces, se puede disminuir el riesgo cardiovascular, por ejemplo estos, si se si se realiza un tratamiento de hormonoterapia. El artículo número 4, el impacto del vino, del consumo de vino en el riesgo de cáncer de próstata. Nos vamos a enfocar aquí en una búsqueda sistemática. Esta es una revisión sistemática. Nos enfocamos también en el efecto diferencial del consumo de vino rojo versus vino blanco. Fueron incluidos algunos artículos. Se diseñó estrategias de prevención en la población de riesgo. El vino blanco demostró un aumento del riesgo de cáncer de próstata con un odds radio de 1.26 y el papel protector
del vino tinto redujo el riesgo en un 12%. Entonces se ve claramente aquí, ¿no? Primero, esta imagen nos muestra el efecto del vino blanco. Y en esta otra tenemos el efecto del vino tinto. ¿Ve? Vemos un ratio de un riesgo de 12%, ¿no? Teniendo este ejemplo. Y vamos a ir a la siguiente. Tenemos esto, la quinta revista, la interrelación de las estaciones con la inflamación, la ingesta de carnes rojas, frutas y verduras, y la salud cardiometabólica y el tabaquismo entre los sobrevivientes de cáncer de mama. En este estudio se trata de determinar los impactos independientes y conjunto de las estaciones de carnes rojas, frutas, ingestas de vegetales en la inflamación de cáncer de mama. Estos son los métodos que se usaron. Se seleccionaron 2.919 participantes y se proporcionó información dietética de referencia y se midió la proteína C reactiva para ver, porque pues esta es un marcador de inflamación, entonces eso se quiere evaluar. ¿En qué medida estos alimentos muestran pues una señal de inflamación? Los resultados obtenidos son que la ingesta de carnes rojas se asoció positivamente, mientras la ingesta de frutas y verduras se asoció inversamente con el riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Y con el riesgo de tener una PCR activa. Entonces, se sabe que al ser una asociación inversa, quiere decir que a mayor consumo de frutas y verduras, menor PCR, ¿verdad? Menor nivel de proteína C reactiva en sangre. Y a mayor a mayor consumo de carnes rojas, mayor PCR. Esa es una asociación positiva. La sangre recolectada en la temporada de invierno se asoció con una PCR más baja en comparación con la de verano. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que si bien es cierto, uno que consume carnes rojas siendo de época estacional invierno, hay un PCR menor, hay menor efecto inflamatorio, ¿sí? Pero si uno lo consume en verano, hay mayor PCR, proteína C reactiva. Esto quiere decir, esto pues tendría muchas explicaciones en realidad y mucho campo de estudio, porque es muy curioso este campo, el hecho de relacionar el consumo con las estaciones, y es que para cada momento hay cosas específicas que comer, si bien es cierto, hay posiblemente sea que el efecto de la radiación en las carnes podrían aumentar estos niveles de proteína C reactiva, pero también dejamos abierto ese campo para poder complementarlo con más información en el futuro. La intensidad del tabaquismo es uno de los factores y el índice de masa corporal, ¿sí? A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo también. Y otras condiciones como enfermedades crónicas también aumentan esta proteína C reactiva. Entonces se hacen las comparaciones en estaciones y aquí tenemos los resultados, ¿no? En invierno se recomienda, en invierno nos muestra un consumo moderado de carne roja, se mantiene en un PCR bajo, en invierno. Es decir, que en verano el consumo de carne roja mantiene un PCR alto. En primavera, verano y otoño el consumo de frutas y verduras se asoció con la reducción de procesos inflamatorios. Es decir, que en invierno el consumo de frutas y verduras se asocia a un proceso no tan significativo, ¿no? En cuanto al PCR inflamatorio en este caso. Bien, tenemos aquí el sexto artículo. A ver, esto también tiene que ver mucho, ¿no? El consumo de frutas y verduras con el cáncer colorectal. También tenemos esta otra revista que es el riesgo de adenomas colorectales en pacientes con enfermedad celíaca. Tenemos este estudio prospectivo del consumo
de la carne roja y procesada en relación con el cáncer, con el riesgo de cáncer. La carne roja y la carne procesada se ha asociado a la carcinogénesis en varios sitios anatómicos, pero ninguno la ha relacionado con las neoplasias malignas. Es decir, sabemos que la carne roja y la carne procesada aumentan los riesgos de cánceres, pero en este estudio se va a evaluar específicamente con relación a las neoplasias malignas. Y tenemos que se evaluaron a 500.000 personas de 50 a 71 años a inicios del estudio en los años 1995 y 1996. Se aplicó un cuestionario de frecuencia de alimentos al inicio del estudio y durante 8 años de seguimiento se determinaron 53.396 cánceres. Los datos más estadísticos, significativos estadísticamente, fueron de 20 a 60%, ¿sí? Y estos se relacionaron al cáncer de esófago, colorectal, hígado y pulmón. El consumo de té y riesgo de cáncer de mama. Este estudio es de corte de mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama. Entonces se quiere evaluar el consumo de té y el riesgo que puede tener, si es directamente proporcional, inversamente, incluso protector, ¿no? Si tiene un efecto protector. Bien, se evaluaron a mujeres estadounidenses y puertorriqueñas a gran escala. Primero, se investigará pues, la variación potencial según el estado del receptor de estrógeno, ¿sí? Llamado RE, y el estado de la menopausia y el índice de masa corporal, es decir, el IMC. En general, el 81 y el 56% de las mujeres bebían té negro o verde respectivamente. Después de este estudio se aplicó esta variable. Y entonces, los resultados que se obtuvieron son estos. Primero vamos a ver esto y luego vamos a ir a la parte de atrás, ¿sí? Aquí tenemos que en la figura 1A y en la figura 1B, tenemos en la figura 1A té negro y en la figura 1B té verde. Tenemos la escala de edad aquí, en la parte horizontal, y en la parte vertical, el riesgo que significa esta. ¿Sí? En conclusión, tenemos que aquí, mayor a 5 tazas a la semana, que es esta línea de arriba, vean aquí, ya sea de té verde o té negro, o té verde, entonces se relaciona a mayor efecto protector, que nos indica la línea vertical, nos indica el efecto protector, la probabilidad de estar libre del cáncer de mama. Entonces, sugiere este estudio que el beber menos de 5 tazas de té verde o té negro de té verde, negro, perdón, está asociado con la disminución del riesgo de cáncer de mama. Bien, entonces tenemos aquí el beber menos de 5 tazas de té verde o té negro por semana puede estar asociado con la disminución de cáncer de mama. No se observan diferencias por características de receptores de estrógeno, ni por el estado menopáusico o por el IMC, solamente por el té verde. Número 10. El consumo de alimentos como repollo, chucrut, chucrut crudo, ¿no? Total y crudo, o también poco cocido en adolescentes y adultos y en relación con el riesgo de cáncer de mama. ¿Tenemos? Ya. Muy bien. El consumo de estos alimentos, como son el col, el chucrut es tipo una col, pero fermentada, ¿sí? En un proceso de fermentación. Pues es alimenticio y muy consumible, claro que sí, es muy rico también. Durante mucho tiempo fue bajo y no se asoció significativamente con el riesgo. Estos hallazgos contribuyen a la creciente literatura que sugiere que el efecto protector de este factor se refiere
a la ingesta de vegetales crucíferos, que son toda esta familia, toda esta especie de repollo, brócoli, coles de Bruselas, etc., sobre el riesgo de cáncer de mama, y no específicamente al col o chucrut, que es pues esta col fermentada. ¿Sí? Entonces no es directo el efecto de estos alimentos, sino más que todo el consumo de vegetales crucíferos, que es de una familia más amplia. Los efectos de los pesticidas en el cáncer. Se realizaron búsquedas, ¿sí?, para evaluar los efectos del pesticida, búsquedas bibliográficas, se evaluaron linfoma no-Hodgkin, leucemia y 8 cánceres de tumores, 8 cánceres sólidos, ¿no? Que son cerebro, mama, riñón, pulmón, ovario, páncreas, próstata y cáncer de estómago. Primero, estos estudios mostraron asociaciones positivas entre la exposición a pesticidas y los tumores sólidos. Se encontraron asociaciones más consistentes para el cáncer de cerebro y próstata mayoritariamente. También se encontró una asociación entre el cáncer de riñón, sobre todo en los niños, y la exposición de sus padres a los pesticidas en el trabajo. ¿Sí? Padres que hayan sido expuestos a pesticidas en el trabajo, niños con mayor riesgo de cáncer de riñón. Nuestros hallazgos, ¿qué suponen? Pues efectivamente se apoya la intención mundial y el movimiento que se dedica a reducir la exposición a los pesticidas. Primero se podría comenzar, propone la revista, con la disminución de estos pesticidas en la cosmética, ¿sí? Donde los niños pueden estar expuestos tanto por sus madres y como por sus padres en el trabajo. Otra revista, carbohidratos, consumo de carbohidratos y la glicemia, los niveles de glicemia y el riesgo de cáncer de mama en las mujeres postmenopáusicas, ¿no? En Francia. Las dietas altas en carbohidratos pueden resultar en concentraciones crónicamente elevadas de insulina. Esto produce un ambiente inflamatorio y puede afectar el riesgo de cáncer de mama mediante la estimulación de los receptores de insulina o mediante la mitogénesis mediada por el factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces hay una estimulación de receptores y hay también una mitogénesis, que es una división celular malintencionada, en este caso en la mama. Se hizo este estudio durante 9 años y se evaluó 1.812 casos. El siguiente estudio, ingesta dietética de lignanos y riesgo de cáncer de mama posmenopáusico según el estado de los receptores de estrógeno y progesterona. En estos estudios realizados en poblaciones asiáticas se ha sugerido que el alto consumo de alimentos a base de soya, que son ricos en fitoestrógenos isoflavónicos, se asocia con un riesgo reducido de cáncer de mama. El consumo de soja. Entonces, se autoadministró estas dosis, ¿no?, de lignanos y se hizo cuestionarios de antecedentes dietéticos entre estas mujeres francesas posmenopáusicas. Hubo como resultado que a una mayor ingesta dietética de lignanos, esta se asociaba con una reducción de cáncer de mama posmenopáusico. Y el aumento de la ingesta de lignanos por vía oral, evidentemente, en la alimentación, en la dieta, puede ser un enfoque preventivo en potencia. ¿Sí? También tenemos los factores de riesgo de cáncer. Comidas, macronutrientes y el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas en Reino Unido. Este es un estudio de cohorte. Se aplicó un cuestionario validado en 691.571 mujeres posmenopáusicas. En estas mujeres no se cambió ni su dieta recientemente, ni hubo cáncer previo, mujeres sanas. Entonces, se mostró que a mayores ingestas de frutas y fibra se desarrollaron menor riesgo de cáncer de mama, pero no está claro si estas asociaciones son causales o no.
porque también esta ausencia de riesgo puede deberse a algunos otros hábitos que hayan practicado estas mujeres y no necesariamente al consumo de frutas y fibra. Bien, pero sí se sabe que el consumo de estas evidentemente es un factor promotor y promoción, que promociona la salud, ¿sí? Bien, tenemos también el consumo de alcohol en las mujeres posmenopáusicas y el riesgo de mama, de cáncer de mama. Se identificaron 1.188 pacientes con casos de cáncer de mama invasivo y la asociación que se observó sobre el riesgo de desarrollar estrógenos, ¿no? Posmenopáusicos y cáncer de mama se asoció positivamente con el consumo de alcohol, especialmente en las mujeres que usaban hormonas, que consumían hormonas. Entonces puede ser importante porque la mayoría de los tumores de mamas entre las mujeres posmenopáusicas se expresan en estos receptores de estrógenos. También tenemos ácidos grasos dietéticos y la prevención de cáncer, que lo habíamos visto en las diapositivas pasadas, y la relación entre la fibra dietética total y sus principales fuentes de alimentos, tanto frutas como verduras, cereales y legumbres. El riesgo de cáncer de mama. ¿Sí? El riesgo de cáncer de mama se asoció inversamente con la ingesta de fibra dietética, es decir, a mayor riesgo de mama se da a conocer que hay una asociación de fibra dietética menor, perdón, que hay una ingesta menor de fibra dietética. Las dietas ricas en fibra, en particular fibra vegetal, está asociada con una reducción del riesgo de cáncer de mama, independientemente del estado menopáusico de la mujer. Bueno, eso sería todo con respecto a la presentación. Generalmente hubieron como algunas diapositivas que fueron unidas para poder desarrollar conclusiones, puesto que estas estaban muy parecidas y se complementaban entre sí. Por lo tanto, esto es la presentación que queríamos dar y recalcar, ¿no? Algunas cosas muy importantes de esta exposición, que es el que los hábitos de estilo de vida corresponden no solo a lo nutricional, también hemos visto los factores ambientales, hemos visto los factores estacionales y hemos visto los factores hasta de los pesticidas en el desarrollo de estos cánceres, ¿no? Entonces, la prevención no viene solo desde lo que comemos, ni en lo que diagnostiquemos con anticipación, que siempre se hace un descarte de anticipación, ¿no? De prevención siempre es mejor, pero aunque se haga uno un descarte o aunque uno detecte rápidamente el cáncer, no es suficiente, sino llevar un estilo de vida saludable en tu vida integral, que eso es la mejor opción siempre. Entonces, recalcar eso, y bueno, ahí están mis datos. Mi nombre es Ruth Marcelina Espinosa Velázquez. Estoy a su disposición si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ese es mi Instagram, marcespinosa.06. Así que eso sería todo por el día de hoy. Que tengan buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de en qué horario estén viendo este video. Muchas gracias. Hasta luego.